Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial con motivo de las elecciones a Europa que se han desarrollado en Navarra, al igual que en el conjunto de España, a lo largo de la jornada de hoy. A las 8 de esta tarde dejaban de recogerse sobre las 751 mesas los votos que se han repartido por toda la geografía foral en esos 356 colegios y puntos de recogida. Una jornada que ha tenido dos claros protagonistas: la normalidad con la que se ha desarrollado y la lluvia, que ha regado buena parte del día, convirtiéndose en incómoda compañera de los votantes. Y la noticia a esta hora está en la participación. Con datos de las 6 de esta tarde sabemos que ha sido mayor en Navarra de lo que lo fue hace 5 años. Casi 2 puntos más, un 34,7 en Navarra, y en el conjunto de España ha sido del 34 a esa misma hora. Bueno, pues los candidatos y líderes navarros han votado en su gran mayoría por la mañana. Pasadas las 11 lo hacía el candidato popular Pablo Zalba, el secretario general de los socialistas navarros Roberto Jiménez poco después, la presidenta Barcina lo ha hecho a las 2:30 de la tarde y el resto de representantes políticos ha optado por hacerlo a primera hora de la mañana en su gran mayoría. Una jornada con anécdotas, curiosidades. Este sacerdote, por ejemplo, que ha tenido que dejar sus obligaciones religiosas por las electorales, o esa joven universitaria en plenos exámenes repasando apuntes mientras ofrecía información a los electores, o este otro joven de 18 años recién cumplidos que se estrenaba en unos comicios en el colegio electoral. Cualquier sitio ha sido bueno para ejercer el voto, en un frontón o incluso, ya lo ven, en pleno campo. Pues en esa urna que han visto solo cabía un máximo de 18 sobres, que se han contado además 16. Es la urna de Castillo Nuevo, la localidad con menos habitantes censados de Navarra, y han votado casi todos. Los dos únicos que no lo han hecho habían avisado desde Pamplona que no podían ir a votar, es decir, el trabajo estaba hecho para el mediodía, pero así han tenido que estar a pie de urna hasta las 8 de la tarde, pasando el rato y desde luego tomándoselo con buen humor. Pues lo tomamos un poco como de juerga, porque como estamos poquicos, pues los que están de mesa y los que no estamos de mesa, que acudimos a entretenerlos a ellos, pues un día divertido. Pues así se lo han pasado en Castillo Nuevo durante todo el día de hoy. Son algunas de las imágenes que nos deja esta jornada electoral, larga jornada que comenzó el jueves pasado, si recuerdan, en el Reino Unido y en Holanda, y que termina a las 11 de esta noche en Italia. Así que no será hasta ese momento cuando se conozcan los primeros datos del escrutinio con los resultados. Saludamos ya a la persona que nos va a acompañar en este resumen de la jornada electoral en Navarra. Nacho Uría, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos ya algún titular, algo que te haya llamado especialmente la atención de lo que se ha visto a lo largo del día? El crecimiento de la participación me parece un dato importante, teniendo en cuenta las previsiones y la situación en la que nos encontramos, la situación económica. Habrá que ver por dónde viene ese crecimiento en Navarra. Y a nivel nacional, pues podría ser un análisis donde los partidos pequeños crecen y los grandes mantienen el control. Ya. Bueno, pues nos quedamos con esos dos titulares, Nacho. Ahora lo que queremos ver es un poquito cómo ha quedado, conocemos los datos de participación que se han dado en Navarra, son estos que les mostramos a continuación. La participación en Navarra a las 6 de la tarde, según fuentes del Ministerio del Interior, es esta, o ha sido esta, 34,7%, lo cual supone casi 2 puntos por encima de los datos que se recogieron a esa misma hora en la comunidad foral hace 5 años. Participación en Pamplona. Estos son los datos que nos llevan a pensar que también ha sido alta, superior a la que se recogieron en el año 2009 en la capital navarra. Aquí tenemos los datos de participación en Barañáin, otra de las grandes localidades navarras, donde ha sido notablemente más alta que la recogida en el año 2009, la participación en la localidad de la comarca pamplonesa. Nos vamos hasta Villava, localidad gobernada por Bildu. También ha sido notable, sin duda, el avance del electorado este año respecto a los comicios de 2009. Más localidades, por ejemplo, Burlada, vecina de Villava, también alta participación este año respecto a los comicios de 2005. Vamos hasta Burlada, de Burlada nos vamos hasta Tudela. La participación en la capital ribera ha sido menor, nos ha llamado la atención. A las 6 de la tarde el dato era sensiblemente inferior al recogido hace 2009 en la localidad gobernada por Unión del Pueblo Navarro.
En Leiza, por ejemplo, la participación también ha sido superior al dato registrado en 2009. En Tafalla, por ejemplo, en Tafalla también 3 puntos por encima de los obtenidos a las 6 de la tarde de 2009 en estos comicios. En localidades como Estella, el dato también ha sido inferior. Al igual que sucedía en la capital ribera, en la ciudad de Lega ha habido menos participación a las 6 de la tarde este año que hace 5. Y en Sangüesa, en la localidad de la Merindad de Sangüesa, apenas medio punto por encima de los comicios de 2009 en esa participación. En Baztán, Elizondo Baztán, el dato de participación también ha sido alto respecto al año 2009. Y por último nos fijamos en la localidad también de Cizur Mayor, donde el dato ha sido notablemente superior al dato obtenido hace ya 5 años. Bien, pues esos son los datos de participación, unos datos que han sido conocidos de forma casi inmediata gracias a una de las novedades introducidas en estas elecciones, las tabletas electrónicas, que han simplificado sin duda el proceso electoral, sustituyendo al teléfono como en anteriores ocasiones. Con esta transmisión de datos más segura y más eficiente se mejora sin duda la comunicación entre las diferentes secciones de los colegios electorales. El Ministerio de Interior iba recogiendo esos datos que se han ofrecido tanto a las 9, a las 2 como a las 6 de la tarde y prácticamente de inmediato ya los teníamos los medios de comunicación al instante. Ha sido sin duda una de las grandes novedades de esta campaña electoral. Las tabletas electrónicas que han facilitado el curso de los datos durante la jornada de hoy. Tenemos cada transmisor de tablet, tenemos asignadas una mesa o 2 mesas, entonces está todo, el programa está preparado de manera que tú en la mesa correspondiente introduzcas un dígito de control y luego el número de votantes. Es un proceso muy sencillo. De una manera muy real se puede saber el número de votantes que han participado. Bueno, pues el candidato popular Pablo Zalba, que va en el número 9 de la lista del PP, y el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, acudían a votar pasadas las 11 de la mañana y ambos han coincidido en la importancia de hacerlo a lo largo de la jornada de hoy. El eurodiputado navarro del PP y número 9 de los populares en las europeas, Pablo Zalba, se ha mostrado convencido de que su grupo ganará las elecciones y ha destacado la importancia de votar para influir en la vida política europea. Porque Europa es nuestra vida diaria, Europa es la política agraria común, Europa es Erasmus, Europa es el euro es nuestro destino, por tanto es absolutamente capital, en mi opinión, acudir hoy a votar. Yo no tengo ninguna duda que ganaremos. Por su parte, el líder de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, que ha acudido a votar pasadas las 11 de la mañana, ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas para poder cambiar, ha dicho, las políticas actuales. En la lista del Partido Socialista, el primer y único navarro es Alfonso Mateo, alcalde de Valtierra, que ocupa el puesto número 28. Cuando las cosas no funcionan, lo que interesa es cambiarlas, y para cambiarlas las tenemos que cambiar por medio del voto. Por tanto, votar es imprescindible para que las cosas mejoren. Los dos dirigentes han pedido a la ciudadanía que ejerzan su derecho a voto en unas elecciones en las que tradicionalmente la participación no suele ser muy elevada. Pero PP y PSOE no son los únicos partidos que se presentan a estas elecciones. En total, 37 candidaturas compiten por obtener representación en Europa. A las 9:30 de la mañana llegaba al Colegio Blanca de Navarra Miguel Zarranz, coordinador de UPyD, y ha destacado que su partido se verá reforzado estas elecciones. Pues nuestra candidata número 22 está un poco lejos de los puestos de salida, pero a mí me gustaría mucho verla en Bruselas. Media hora más tarde, y en la Casa de Cultura de Burlada, aparecía el número 48 de la lista de Izquierda Plural, Javier Barinaga, una lista que también comparte con Maite Mola y Milagros Rubio. Así ejercía su derecho a voto acompañado del portavoz parlamentario de Izquierda Esquerra, José Miguel Nuy. Hoy la ciudadanía puede marcar la diferencia. El voto y la democracia es la herramienta, es el arma política más importante y más fuerte que hay. Yago Raiz llegaba sobre las 10:30 de la mañana acompañado de su hijo, el presidente del PNV en Navarra, Manu Ayerdi, quien ha apoyado la candidatura de la Navarra Izaskun Goñi, número 7, en las listas de Coalición por Europa. Siempre hemos tenido un eurodiputado
En este caso presentamos una candidata que repite, que ya lleva 5 años, y lo que confiamos es efectivamente en seguir repitiendo y en seguir estando, entre otras cosas porque no nos entendemos a nosotros mismos sin estar en Europa. A este mismo lugar, pero media hora más tarde, aparecía Miren Aranoa de Bildu. Sin embargo, Bakartxo Ruiz emitía su voto en la escuela de Patxi Larrainzar en La Rochapea para mostrar así su apoyo a la candidata Maite Iturre de la lista Los Pueblos Deciden. Apostar porque este sea un día de movilización, que la gente no se quede en casa, que vaya a votar cambio para Europa y para Navarra. Junto a estos partidos, otros más pequeños como Equo, Vox o Pacma, una muestra de que a pesar del bipartidismo latente en la sociedad, existen numerosas alternativas a la hora de votar. Bien, pues la presidenta del Gobierno de Navarra ha sido la última de los dirigentes políticos en votar en nuestra comunidad. Lo ha hecho a las 2:30 de este mediodía en el Colegio José María Iribarren de Pamplona. Yolanda Barcina llegaba sola y se ha interesado por la participación que había hasta ese momento. La presidenta no ha querido revelar a quién ha votado, pero ha insistido en la importancia de hacerlo. Ya saben que UPN no ha presentado candidatura, pero esta noche va a seguir con atención los resultados de la noche electoral. Nosotros sí que estamos con el interés de que salga el mejor resultado para Navarra y para España, lógicamente, en Europa. Unión del Pueblo Navarro es el partido mayoritario de nuestra comunidad, que no nos presentamos a estas elecciones, pero que Unión del Pueblo Navarro tiene interés en Europa y haremos un seguimiento desde nuestra sede también a última hora. La valoración que hacía a pie de urna la presidenta del Gobierno y de Unión del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina. Tenemos datos de participación también de España. Se los mostramos a continuación porque son sensiblemente inferiores a los recogidos en Navarra. Estos son los que se han trasladado a las 6 de la tarde desde el Ministerio del Interior y ya lo ven, superan a los recogidos hace 5 años en las elecciones a Europa de hace 5 años. Un dato sensiblemente superior al recogido entonces. Bueno, pues seguimos abordando y analizando, leyendo entre líneas, si es posible, Nacho, lo que estamos viendo con lo poco que tenemos hasta ahora, que es una participación sensiblemente superior en España, en Navarra también. Esto, de alguna manera, tiene alguna lectura porque se hacía mucha advertencia desde los partidos políticos sobre la abstención, sobre la participación que podía dar lugar también a equívocos o, por lo menos, a dar a conocer datos quizás que no tendrían una lectura relevante desde los grandes partidos. Pero claro, los minoritarios también ahí entrarían en liza, ¿no? Claro, se puede hacer una interpretación doble. Por una parte, que esas peticiones para acudir a los colegios han tenido respuesta, al menos para mantener los niveles de hace 5 años. Y en segundo lugar, pues la ilusión que en parte del electorado que o está desencantado de las opciones tradicionales o bien no votaba, pues se ha encontrado con un grupo de nuevas formaciones, como puede ser Vox o Podemos, bueno, que les ha llevado hasta las urnas. Bueno, en cualquier caso también de esta participación ha llamado la atención de manera poderosa en Cataluña, con 6 puntos aproximadamente por encima de los datos obtenidos a las 6 de la tarde, bien es cierto, en los comicios de 2009. También en el País Vasco ha habido un repunte de la participación, en Navarra, en Aragón, en Andalucía incluso, pero sobre todo en Cataluña, ¿no? Cataluña es cierto que ha aumentado notablemente, pero también hay que tener en cuenta que las anteriores elecciones europeas estuvo en un misérrimo 26%. Dada la situación de polarización política y el debate que hay acerca de referéndum secesionista, pues es posible que ahí esté la clave de ese aumento. Y aquí en Navarra, por ejemplo, el hecho de que no haya participado en estos comicios Unión del Pueblo Navarro, también se hacía una lectura como si esto fuera un campo de pruebas, estas elecciones, de cara a los próximos comicios generales. Esa circunstancia, el hecho de que UPN no haya participado, ¿serviría o no serviría? ¿Es un reflejo o es como decía, un campo de pruebas de lo que puede venir en el próximo año o no? ¿No tendría validez? Es difícil transponer los datos de unas elecciones como las europeas a unas generales o a unas autonómicas, ¿no?, forales. Lo que es cierto es que en este caso es interesante analizar, cuando los conozcamos, qué dispersión de voto ha habido
de los votantes de UPN. ¿Cuántos se han pasado al que parece ser al que es de hecho su refugio natural en el Partido Popular, y cuántos sobre todo se han quedado en casa y no han votado? Bueno, pues habrá que verlo, y sobre todo qué lectura a partir de las 11 de la noche, ya conforme vayan saliendo los datos del escrutinio, se va realizando desde los diferentes partidos políticos. Por cierto, la jornada ha transcurrido con normalidad, los colegios electorales han cerrado a las 8 sin incidencias. Nos vamos hasta la delegación del Gobierno, allí está nuestra compañera Ainhoa Hernández. Ainhoa, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos. Pues sí, normalidad es la palabra que mejor puede definir el transcurso de esta jornada electoral aquí en Navarra. Ha habido alguna pequeña incidencia muy aislada en Tudela con algunas papeletas de UPyD, pero para hacer ese balance oficial, lo mejor que vamos a hacer es preguntarle a la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, que nos haga su valoración ya a estas horas de la noche. Hola, buenas noches. Pues sí, tienes razón, normalidad total y absoluta. No ha habido ningún tipo de incidencia en ningún colegio, las mesas se han abierto con normalidad, estaban todos los presidentes y vocales correspondientes, también se han cerrado con normalidad, y como tú bien comentabas, pues esa pequeña incidencia en Tudela de unas papeletas que se ha solventado, pues en 15 minutos ya estaban repuestas. Este año también ha habido alguna novedad que ha despistado a algunos ciudadanos que han ido a votar al no encontrar la información habitual en la entrada de los colegios con el nombre, el apellido y dónde tienen que ir a votar cada uno. Esto ha sido por el tema de la ley de propiedad de datos, ¿no? Sí, salió un Real Decreto el 25 de abril, bueno, modificando el anterior, que era del año 2003, y por el tema de protección de datos, bueno, pues se han quitado todos aquellos censos que teníamos colgados todos en la puerta de nuestras mesas correspondientes. Entonces, bueno, estábamos todos muy acostumbrados a llegar, coger y mirar y confirmar que votas en esa mesa. Pues eso este año no ha sucedido. Lo que sí que estaban eran las calles que les correspondía votar en esas mesas, y el primer apellido y el último que votaban en esa mesa. También a la entrada del colegio, como siempre, sí suele haber una persona de la administración que está allí con un censo que también podía informar. Bueno, algún pequeño despiste, como decíamos, sin mayor importancia. Y otra novedad también en esta jornada electoral, el uso de tabletas electrónicas en algunas de las mesas. ¿Cómo ha funcionado? Estamos en ello, están funcionando muy bien. Los datos son con las que hemos recibido los datos de apertura de mesas, los datos de participación, de tanto las del 2 de la tarde como de las 6, y ahora estamos con ellas con el escrutinio, y vamos, de momento está funcionando muy bien y rápido. Bueno, pues este es el balance oficial que se hace desde la delegación del Gobierno de Navarra a esta hora de la noche. Ricardo. Muchas gracias por esa información de última hora desde la delegación del Gobierno. La jornada, por tanto, ha comenzado a las 9 de la mañana con normalidad, ha transcurrido durante todo el día. Muchas, desde luego, han sido las imágenes que nos ha dejado este día marcado de manera fundamental por la lluvia, y en el que hemos podido ver un poquito de todo. Desde las 9 de la mañana los colegios electorales han sido un continuo goteo de votantes. A las puertas de los centros poca gente con papeletas en las manos, pero sí con este otro elemento. El paraguas se ha convertido en este domingo electoral en el objeto más portado. Tal y como está la política, un día así salir a votar tiene mérito, sí. Antes llovía fuerte, pero ahora está, pues bueno, cae poco, pero más que nada es la voluntad y tener ganas de que las cosas cambien. Pero al mal tiempo, buena cara, aunque muchos tengan por delante una larga jornada electoral. Es el caso de este cura, que en pleno domingo ha tenido que dejar a un lado la iglesia para constituir mesa como presidente. El domingo pues tengo toda la jornada ocupada en mis tareas pastorales, y por tanto pues ha sido un serio contratiempo, pero bueno, soy ciudadano del Estado y también pues cumplo con mis obligaciones cívicas. Sin embargo, otros han compaginado ambas labores. Esta estudiante de Derecho e informadora en el Colegio Blanca de Navarra no ha querido perder tiempo con los exámenes a la vuelta de la esquina. En los momenticos en los que no hay gente, pues aprovecho. En cuanto a los votantes, todo un mosaico de variedad. Hay quienes han acudido religiosamente a votar. ¿Qué es lo que saldrá? Porque como no conocemos mucho a las personas, sobre todo yo conozco poco porque he estado fuera. Otros lo hacían por primera vez. Pues sí, 18 años y bueno, la primera vez sí. Tenía más o menos la idea clara y bueno, sí, ya he visto un poco lo que había y sí, ya lo tenía claro. Y para contrarrestar, los más veteranos. Primera, después del franquismo, la primera. Después de eso pues fue aquello muy, no sé, parecía como más ilusión había. En total, más de 475.000 navarros llamados a votar en las 751 mesas distribuidas por los colegios electorales, o bueno, en el caso de Gorraiz, a falta de escuela, por todo un club de golf, o en este frontón del Colegio Público de Iturralde.
Bien, pues tenemos ya datos frescos que sirve la Oficina del Parlamento Europeo en España, y el último es el total a las 8 de la tarde al cierre de los colegios electorales. En Europa la participación se centra en el 43,1% y sensiblemente superior a ese dato es el dato que se ofrece de la participación en España, que se sitúa, según esta oficina, en el 44,7%. Vamos refrescando datos y vamos viendo todavía más imágenes de esta jornada electoral en la que nos hemos acercado al pueblo más pequeño de Navarra por número de habitantes. Se llama Castillo Nuevo, se encuentra en el Roncal y tiene tan solo 18 habitantes censados. Ha sido una jornada, desde luego, atípica en la localidad, ya que la ley obliga a estar de 9 de la mañana a 8 de la tarde, en la única mesa electoral del pueblo. Con ellos ha estado también nuestra compañera Ainhoa Hernández. Son las 4 de la tarde, pues nada. Nos quedan 4 horas de estar aquí. José María, Javier y José Miguel se lo toman con humor. No es la primera vez que les toca mesa electoral. En un pueblo con 18 habitantes es fácil repetir y no es la primera vez que tienen que pasar las horas esperando a que el reloj de las 8 para recoger. Han votado ya todos los vecinos censados menos 2. Están en Pamplona, son mayores y han avisado por teléfono que no vendrán. Pero las normas son las normas. Hemos llamado a la oficina esta de censo o lo que sea y nos dicen pues que no. Y fuera hubieran mandado justificante por salud o por lo que sea, pero... Así que hay que pasar el rato lo mejor que se pueda. Aquí hemos cogido los archivos del ayuntamiento y recordando aquí los viejos nacimientos. La solidaridad vecinal también ayuda. Muchos se pasan buen rato aquí haciéndoles compañía. El primero en votar lo ha hecho a las 9 y poco, el último pasadas la 1. Ninguno se ha planteado no venir a votar. Jornada tranquila en la que no ha hecho falta usar las cabinas. Aquí son todos de fiar. La mayoría vienen con el voto ya aquí de casa y el que lo mete aquí ya está. O sea que... José es el alcalde de Castillo Nuevo desde hace 30 años. Es de UPN y su partido no presenta candidatura para estas elecciones, pero eso no supone ningún problema para que los vecinos hayan venido a votar. Es importante, pero ya hablamos de votos, contamos muy poco. Lo tomamos un poco como de juerga, porque como estamos poquicos, pues los que están de mesa y los que no estamos de mesa, que acudimos a entretenerlos a ellos, pues un día divertido. La jornada electoral europea en un pueblo como Castillo Nuevo se vive como todo un acontecimiento. Aún así, su vecindario es bastante escéptico de lo que estos comicios puedan significar realmente para el pueblo. Eso sí, la participación ha sido elevadísima. Han votado 16 de los 18 habitantes censados. Podemos pedir subvenciones a la Diputación y, bueno, que la Diputación consiga algo más de Bruselas y entonces pueda llegar algo más. Pues ojalá. Esto sí valdrá para algo o no valdrá para nada. Tampoco los más pequeños tienen claro qué se decide hoy. Viene a votar y no sé muy bien para qué. A media tarde, Castillo Nuevo es un ir y venir de vecinos al ayuntamiento. Aquí nos encontramos con Plácida. Es la mujer del presidente de la mesa. Que todavía le queda hasta las 8, parece. Venga, majo. Hala, hasta luego. Incluso un día como hoy nos encontramos con turistas que vienen a conocer el pueblo. Que será de los pocos ya que me quedan que no conozco de Navarra. Después de hacer de anfitrión, José vuelve al ayuntamiento para comprobar cómo va todo. Ya queda menos para que cierren las urnas. Venga, adiós. Bueno, pues tenemos también, aparte, esto es lo que ocurría, por supuesto, en Castillo Nuevo, no dudamos de que nos estarán viendo ahora esos 18 habitantes que pueblan las calles de esta localidad roncalesa, que hoy ha votado, y además en gran medida, 18 personas censadas, 16 personas, Nacho, que han votado. No está mal, la proporción. No está mal. Ha habido más que una alta participación. Sí, están concienciados. Están concienciados con el voto en Castillo Nuevo. Bueno, tenemos sondeos, por ejemplo, a pie de urna, las famosas israelitas, que nos ofrece, por ejemplo, el diario La Gaceta. Es de los pocos que a esta hora de la noche ofrecen sondeos de aproximación al resultado que podrían darse. Por ejemplo, el Partido Popular obtendría entre 20 y 19 diputados, por lo tanto bajaría respecto a los obtenidos en el año 2009, 18-19 el PSOE, la Izquierda Plural 5-6, subiría en una horquilla entre 3 y 4, UPyD también respecto al único parlamentario que obtuvo en 2009, según este sondeo a pie de urna de La Gaceta, habría subido también. Coalición por Europa mantendría también un nivel de
más o menos similar a los datos obtenidos en 2009. Esquerra Catalana obtendría 2 según este sondeo y no los pueden ver ustedes, pero efectivamente Ciudadanos con 1 o 2 europarlamentarios que le da este sondeo a pie de urna, Podemos también con 1 o 2 parlamentarios, Vox entre 0 y 1 y Los Pueblos Deciden, según este sondeo, podrían entrar también en ese Parlamento, Europarlamento. Son sondeos de cualquier modo que, en fin, se elaboran, no sé si con fiabilidad o no. ¿Cuál es tu impresión, Nacho? En realidad depende de las mesas electorales en las que hayan hecho esas consultas y cuáles y los barrios, las zonas en las que se encuentren. Yo ahora mismo mantendría un poco la prudencia, porque al final los verdaderos datos, ¿no?, son los que comunique tanto la Unión Europea como el Gobierno. En cualquier caso, las grandes posiciones no van a variar. Se hablaba mucho del fin del bipartidismo y al final el Partido Popular y el PSOE, no sabemos todavía en qué posiciones, pero seguirán encabezando las elecciones. Y de nuevo parece que se va a repetir, al menos por esta intención de voto que dan en la Gaceta, que se va a repetir el escaño de diferencia de hace 5 años. Bueno, y en cualquier caso, hablando de la participación, ese dato que daba la oficina del Parlamento Europeo era una participación del 43,1% aproximadamente. Era muy similar, muy pareja a la de 2009. En Europa, estamos hablando de participación en Europa, donde en el año 2009, hace 5 años, fue del 43%, aquí estamos hablando del 43,1%. En fin, no ha habido una gran variación en el viejo continente, pero sí que en España el dato es sensiblemente superior. ¿Siempre es así? ¿O sí, suele ser así? España, por lo general, está por encima de la media europea en este aspecto. El cambio, sin duda, es el trasvase de votos que en toda la Unión parece que se está dando hacia los partidos de extrema derecha o, por ejemplo, el caso de Grecia, de extrema izquierda, ¿no?, donde Syriza se perfila como ganador. La cuestión de Francia, con la victoria del Frente Nacional, pues el primer ministro Manuel Valls ya ha dicho que no es una llamada de atención, que es un auténtico shock para Francia. Y otros partidos también de xenófobos, antieuropeos, en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Austria, pues han recogido pues una gran cosecha de votos. Se mantiene la participación, pero cambia el destino de esos votos. Ahí tenemos la dualidad, una de las dualidades de estas elecciones, es decir, los europeístas y luego, por otro lado, también depende cómo se esté mirando la Europa xenófoba, efectivamente los partidos de ultraderecha que están tomando fuerza, sobre todo en zonas del norte, y en el sur, sin embargo, el voto de izquierdas, que es el que parece ser está proliferando en base también de alguna manera a la crisis económica, ¿no?, y a las políticas de austeridad europeas. Así es, lo que no parece que vaya a producirse es un cambio en los grandes bloques en el Parlamento, que seguirá dominado por el Partido Popular Europeo. Pero sí es interesante analizar la situación que se está dando en los países del norte de Europa, del centro y del norte de Europa. En una conversación con Durão Barroso hace aproximadamente 8 o 10 meses, señalaba que el crecimiento de los partidos xenófobos y antieuropeos se debían a una desconexión muy profunda de las alternativas tradicionales con su electorado. No es solamente lamentarse de este crecimiento, sino preguntarse por qué sucede. Bueno, Nacho, además, luego me gustaría abundar también en esa entrevista que realizaste a José Manuel Durão Barroso, que tiene alternativas, por lo menos 5, que son las que se van a votar en estas elecciones en Europa. Ahora entramos en ello porque hasta el día de hoy nos ha traído un gigantesco proceso electoral que comenzaba el pasado jueves en Reino Unido y Holanda y que termina esta noche a las 11. España aporta a Europa 54 europarlamentarios que se van a repartir entre diferentes realidades políticas que aglutinan todo tipo de sensibilidades. En estas elecciones se eligen 751 eurodiputados, 15 menos que hace 5 años, que representarán a 500 millones de personas. 54 miembros de la Eurocámara saldrán de España. Todo es proporcional en base a la población, desde los 6 que aporta Malta hasta los 96 de Alemania. La gran novedad que introducen estos comicios es que la ciudadanía puede decidir el nombre del presidente de la Comisión Europea, cargo que ostenta en la actualidad
el portugués José Manuel Durão Barroso. Los grupos que obtengan representación en Bruselas votarán al candidato a presidir la Comisión Europea. Y son 5 los elegidos: Jean-Claude Juncker por el Partido Popular Europeo, Martin Schulz por el Grupo de los Socialistas de Europa, Guy Verhofstadt propuesto por la Alianza de Liberales y Demócratas, José Bové y Ska Keller, que representan a los Verdes y Alianza Libre Europea, y el líder griego Alexis Tsipras al frente de la izquierda unitaria. Y la gran pregunta, ¿hacia dónde van los partidos que optan a Europa en España? Solo PP y PSOE tienen grupo propio en Europa. Los populares navarros integrados en el Partido Popular de España estarán representados en el Partido Popular Europeo. Los socialistas navarros en el PSOE encuentran su alma gemela en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. El PNV opta a Europa desde España en la Coalición por Europa. Sus eurodiputados se integrarán en la Alianza de los Demócratas y Liberales de Europa. Izquierda Unida y Batzarre, coligados en las siglas de la Izquierda Plural, tendrán su reflejo europeo en la Izquierda Unitaria Europea unida a la Izquierda Verde Nórdica. UPyD acude desde España con siglas propias, aunque no ha decidido todavía cuál será su adscripción. Lo mismo ocurre con Bildu y Aralar, que optan a representación en Europa bajo la coalición Los Pueblos Deciden, pero que no ha definido el grupo europeo en el que se integraría. Junto a estas formaciones que obtuvieron representantes hace 5 años, otras cuantas que aspiran a encontrar asientos en el mayor Parlamento de Europa. Mayor Parlamento de Europa que está en juego en esta noche de elecciones que se cierra, recordemos, a las 11 en Italia. ¿Es normal que tengamos que hacer una jornada electoral tan maratoniana, desde el jueves al punto de la mañana hasta el domingo a las 11 de la noche, Nacho? Pues no parece muy razonable, teniendo en cuenta que se podría hacer una votación en el mismo día, porque los medios digitales, los nuevos, ya es que no tiene razón de ser lo que ocurre, ¿no? Pero es una manifestación más de, pues bueno, de esas diferencias que hay en Europa y de los deseos de organizarse como cada Estado considera oportuno. Bueno, y hablábamos antes de José Manuel Durão Barroso, que tendrá que dar paso al relevo de lo que surja hoy, de lo que diga el Europarlamento, ya no el Consejo de Europa, ya estamos hablando del Europarlamento, es decir, que es la primera novedad, una de las grandes novedades que tienen estos comicios. ¿Cómo lo ves? Poco a poco vamos avanzando en la democracia, de la Unión Europea. Que por primera vez haya un voto indirecto a través del Parlamento para elegir al presidente de la Unión, bueno, pues es una buena noticia. El proyecto europeo ha crecido siempre a empujones y en este caso, pues bueno, es una buena señal que el próximo presidente lo elijan los europarlamentarios. ¿Y cuál es el testigo que deja Durão Barroso y qué retos pueden tener, por ejemplo, quien lo preceda, ¿no? Sí. O quien lo suceda, mejor dicho? Barroso ha hecho, en términos taurinos, sería una buena faena de aliño. Fue un candidato que surgió, un candidato de consenso que surgió entre los dos grandes candidatos que hubo en su momento. Ha sido un hombre de perfil bajo que ha intentado no equivocarse, es una persona muy conciliadora, pero que también ese perfil que tiene le ha impedido liderar determinadas políticas que son muy necesarias y que su sucesor tendrá que enfrentar más allá de la problemática de la crisis económica, y que es todo el problema de la inmigración irregular en el sur de Europa, y que tendría que tener una política común. No se puede continuar con el espectáculo terrible, ¿no?, de tener cientos y miles de muertos, ¿no?, en los últimos años. Y luego, una de las grandes cuestiones que se ha puesto sobre cada uno de los púlpitos donde han estado los políticos lanzando sus mensajes, ¿no?, ha sido el hecho de acudir a votar, porque lo que hay en juego es mucho, es decir, lo que se decide en Europa tiene trascendencia prácticamente total en Navarra. Estamos hablando ya de Navarra. Y eso es así, es que nos lo tenemos que creer, porque eso es así. Es cierto, el 70% de la legislación que nos afecta procede ya de la Unión Europea. Hay una cesión de competencias ya desde hace varios años, en las que no podemos dejar de lado la influencia que tiene la Unión en nuestra vida. Y el caso de la doctrina Parot, que quizás sea el más conocido por la ciudadanía, pues directamente procedía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que actuó conforme a las leyes europeas. Bueno, y
Y por seguir abundando un poquito en la lectura que ofrecen estos datos de lo que es la participación y la importancia que se le han dado a estos comicios. Es decir, ¿tienen que pasar otros 5 años para que realmente nos convenzcamos de la importancia que tiene Europa o no? ¿Os servirá esto un poco de panel de entrada para poder convencernos de que Europa es hoy por hoy el futuro? Cada elección europea sucede lo mismo, ¿no? Siempre se habla de la desafección de la ciudadanía europea hacia las elecciones. Sin embargo, la participación tampoco es que sea, la baja participación tampoco es que sea algo dramático. En Estados Unidos es muy raro las elecciones en las que se supera el 50%, ¿no? de los votos. Que Europa se ha separado de los intereses de los europeos en los últimos 5 años, pues es evidente. Pero siempre se avanzará, en mi opinión, siempre se avanzará poco a poco, salvo que suceda un movimiento antieuropeo en países como Gran Bretaña que lleven a la salida de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que no, se mantendrá e irá creciendo poco a poco. Pues habrá que estar atentos, desde luego, a ver al devenir, sobre todo. Primero, de lo que dé de sí esta noche electoral, que tenemos apasionante a partir de las 11, con este acercamiento que hemos tratado de hacer a las 9:30 de la noche de lo que ha sido la jornada electoral. De momento vemos, Nacho, no sé, pero en principio no han salido mayores datos de los que ya hemos venido aventurando desde el punto de las 9:30 de la noche. En cualquier caso, hay que decir que la participación sí que ha subido. Esos son grandes titulares. Si los ha dejado, ha subido. Sí, ha subido y es una buena noticia que suba con las previsiones que había. Es una buena noticia, Pablo. Y luego habrá que leer entre líneas qué quiere decir esa participación, en qué partidos residen los votos y a partir de ahí las lecturas que se crean oportunas. Nacho Uría, historiador, periodista, gracias por habernos acompañado en esta media hora de noche electoral y hasta siempre. Gracias. Y a ustedes, ya lo saben, también les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión. Mañana habrá tiempo, desde luego, para recoger lo que dicen los partidos políticos aquí en Navarra, de lo que suceda a partir de las 11 de la noche, porque hasta entonces todo lo que se está diciendo y todo lo que se diga no deja de ser sondeos. A partir de las 11 de la noche, el escrutinio con todos los datos. Nada más, que pasen una feliz noche.